Dios les bendiga, amados hermanos, a cada uno en este día. En el nombre de Jesús, todo aquel que se va a conectar, en el nombre del Señor, traigo un mensaje donde habla de la maldad de los hombres, donde dice aquí está hablando cuando Dios aquí ya le había hablado a Noé para que alistara su arca y saliera. Así Dios habla siempre al hombre, pero el hombre no entiende, como dice en Isaías. Dice que el burro conoce a su amo, pero el hombre nunca entiende. No entendió el hombre, dice. No entiende. Dice, el hombre le habla de una manera, él le habla de otra, y el hombre no entendió, dice en Isaías. ¿Por qué dice que el asno conoce a su amo? Porque vemos cuando Balaán se montó en el burro que quería ir a maldecir al pueblo de Israel. El burro bien miró el asno donde estaba el ángel con la espada, listo para asesinar a Balaán. Y el burro entendió y Balaán no entendía y golpeaba al burro. Le pegaba y le pegaba hasta que el Espíritu de Dios hizo que el asno hablara y así entendió. Por eso dice Isaías, dice Dios, le revela a Isaías que le fuera a hablar al pueblo de Israel, que le dijera que el burro conoce a su amo, pero el hombre no conoce. Por eso el hombre se pierde cuando muere. Se pierde él, se pierden sus hijos, se pierde su familia y nunca abre los ojos, el entendimiento, los oídos. Por más que le hablen de la palabra del Señor, está ciega a las personas, pero es un espíritu que los tiene cegados a la verdad para que no vean a la verdad y se pierdan. Porque el enemigo vemos que no se quiere ir solo también. Él es padre de multitudes también. ¿Por qué? Porque él tiene personas también, son hijos de él. Y sabemos que el que no ama a Dios tiene otro padre. Entonces todos tenemos nuestro padre, nosotros. Si amamos al Señor, Él es nuestro padre. Y si no amamos al Señor y hacemos lo malo, pues Satanás es nuestro padre. Son dos padres que hay. En el nombre del Señor vamos a leer la lectura en Génesis 6:1 en adelante, donde dice que dice la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Vemos que aquí habían unos seres caídos que se llamaban Nefelim, eran unos gigantes, dicen que los tenían ojos de luz, por eso dice hijo de Dios, y se enamoraron de las mujeres, se enamoraron y se enredaron con las hijas, pues ellos eran malos, eran personas malas, por eso eran destituidos del reino de los cielos. Entonces se metieron con las hijas. Ya no querían mujeres también después, no que querían los hombres y todo. Y es lo que estamos viviendo hoy en día. Vemos que eso no es el pasado, eso nos habla a nosotros para que nosotros entendamos y prediquemos la palabra a toda aquella persona que abra los ojos, que despierte los ojos, que le predique primeramente a su casa, a sus hijos, que ore por sus padres, que le hable de la palabra o que despierten, que el Espíritu de Dios despierte en ellos ya y que ya no vivamos esos tiempos en el nombre de Jesús. Y sigamos leyendo. Entonces dice que entre todas, dice el 3, y dijo Jehová, contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. ¿Por qué dijo aquí Jehová él es carne? Porque no viven en el espíritu, vivían en carne, deseaban solo carne, deseaban la maldad, deseaban borrachera, deseaban lo malo. Por eso dice, porque ellos vivían en carne, no eran personas espirituales que amaban al Señor. Por eso Dios escoge a Noé, porque solo en él encontró sabiduría, encontró que era apartado, que era un hombre fiel a él. Por eso aquí le habló, escogió a Noé. Digamos,
Noé, el arca representa a nosotros, los hogares, que debemos hablarle a la familia, de escuchar las alabanzas, escuchar las oraciones, escuchar al Padre, cuando hablan de la palabra del Señor y atesorar. Dice, más serán sus días 120 años. Habían gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las sillas, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo. O sea, ellos hacían maldad. Dios vio cómo ellos se generaron, porque ellos generaron hijos, y los hijos venían de generación en generación corrompiéndose, hacían maldades. Entonces vemos cómo estamos viviendo el tiempo de ahora. Dios lo está hablando hoy, fuera de tiempo. Y el que no oye su palabra y se pierda, no va a decir aquel día que esté delante del Señor: a mí no me hablaron de Dios, nadie me dijo nada del Señor. Porque por eso Dios tiene atalayas que hablan su palabra del Señor, porque dice que si no hablamos la palabra de Él nos demandará a nosotros esa sangre que se ha perdido. Se ha perdido Él a nosotros los va. Pero si nosotros ya hablamos la palabra y la persona no quiso escuchar, entonces va a caer sobre él todo lo que Dios iba a demandar. Entonces por eso ellos vinieron, engendraron hijos. Y es que ese espíritu de estos gigantes, de los Finelin, algo así se llamaban. Ellos en la Biblia se llaman así también. Ellos, es el espíritu de ellos, porque vemos que cuando Dios ahogó la humanidad, esos espíritus no se ahogaron, tuvieron que ver salido del cuerpo de estos gigantes, porque vemos que la maldad continuó con el hijo de Noé, como Noé lo maldijo, porque la Biblia dice que vio la desnudez, pero en otras antiguas dicen los que saben que él hizo mucho más que ver la desnudez. ¿Pero por qué? Porque el espíritu de ellos todavía prevaleció, no fue del todo destruido. Entonces la maldad continuó. Y dice que solamente dice el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombres en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y la ave del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vemos que Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. ¿Por qué? Porque Noé podía oír a Dios. Vemos cómo Dios le habló. Es porque él tenía intimidad con Dios. Él podía escuchar a Dios. Porque dice que él lo escuchó cómo hacer el arca, le dio las medidas y todo. Entonces era porque Noé podía oír a Dios, tenía intimidad con Dios. La familia de él, esa hoy representa, el arca representa los hogares, la familia, los hijos. Debemos adorar a Dios, una familia que esté en pie de guerra, los padres, la familia, adorando al Padre en obediencia, caminando. No se va a perder en el día que Jehová venga en las nubes y recoja a su pueblo. Porque sabemos que el pueblo de Dios no va a pasar tribulación, dice en Apocalipsis. Él recogerá a su pueblo en las nubes. ¿Y por qué? Como dijo la pastora, ¿por qué? Porque ahí Él establecerá orden, le dará a conocer a los demonios que Él es Dios. Que Él es Dios sobre toda la tierra, y sobre ellos, y sobre los hijos, y de quien se sea lo que vive en esta tierra, Él es Dios. Y después, dice la Biblia, Él vendrá
junto con sus ángeles a morar por 1000 años, donde no habrá tristeza, no habrá lágrimas. Dice que Él enjugará nuestras lágrimas y vendrá junto con sus santos, y los muertos, los mares darán sus muertos, todos los que murieron a Jesús y los que no murieron, porque unos para juicio y unos para vida eterna. Entonces por eso es tan importante llevar la palabra del Señor, llevarla bien en orden. Dice, Noé construye el arca, dice, estas son las generaciones de Noé, dice, varón justo era, perfecto en sus generaciones con Dios. Caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, y Sem y Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera, de gofe harás aposento en el arca. Harás aposento en el arca y la colateras con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás de 300 codos. Vemos como Dios daba hasta la medida, así también hasta los templos, porque vemos que a Moisés, cuando Moisés iba a hacer el templo, Dios le daba las medidas de todo lo que iba a hacer en el templo de Dios, todito. Así también le dio a Noé todo lo que tenía que hacer, y Noé dice que se salvó, pero Canaán, su hijo, vio su desnudez y lo divulgó junto con sus hermanos. Eso representa hoy en día eso representa de que hay personas que en las iglesias de los hermanos no divulgan todo lo del pastor, lo de cualquiera, lo divulgan, no lo callan, no lo cubren, digamos, si tienen un problema, que todos pasamos problemas, en vez de ayudarlos. Y la persona lo que necesita es ayudar, más bien cómo ayudar para salir adelante. Por eso Dios los tiene. Dice que demos amor al prójimo, que los amemos unos con los otros. Si no hay amor, no hay nada. Y por eso la Biblia dice otra cosa, que él se pasó, por eso Noé lo maldijo. Y no maldijo a Canaán. Él dijo Canaán, toda su descendencia, no mencionó Can. No solo lo maldijo a él, a su hijo, sino a todita su descendencia. Por eso la maldad siguió, porque siguieron corrompiéndose. Todos ellos, los que descendían de él, eran descendientes, se fueron corrompiendo todos. Dice en Pedro, dice 19, dice: dice el 20, dice, luego leer el 19, dice en él cual también fue y predicó a los espíritus, encarcelando los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas. Dice que 8 personas fueron salvas, o sea, solo la familia de Noé. No halló Dios más personas, todos estaban degenerados. 8, dice, fueron salvas por agua. Dice el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias, dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la expiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El 22, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él está sujeto ángeles, autoridades y potestades. Dice que aquí dice que todo
todo lo que está arriba y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, todo. Dios es la autoridad de las potestades, o sea, de los infiernos, de Satanás, porque vemos que Satanás, él lo creó. El otro día yo el estudio, él lo creó en el huerto del Edén, él existía y él era el que comandaba a los demás, pero él se le subió el orgullo, la avaricia, que él quería el trono, quería un trono alto, él no se conformaba con ser el especial, que a él hicieron fiesta cuando nació, le sonaron tamborines, lo vestían de piedras preciosas, dice ahí la Biblia, donde yo lo leí, y no le bastó. Entonces, porque él escuchó la voz de un espíritu que le hablaba, que le subió, se le metió ese espíritu de orgullo, que ese, yo lo mencioné el otro día, está en Job, está Leviatán, donde Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú donde creé todo? ¿Dónde estabas tú donde creé a Leviatán? ¿Dónde estabas tú donde yo creé a Mermú? Leviatán ahí lo menciona cuando Dios le aparece a Job. Entonces vemos que esta es la enseñanza que lo da a nosotros los padres, abrir los ojos, a construir el arca, a trabajar en nuestra familia, a nuestros padres, a trabajar en nuestros hijos, a hablarles de la palabra, a doblar rodillas por ellos, a darles ejemplo. Fue lo que hizo Job, Noé, que diga, fue lo que hizo Noé, pero el problema fue que un espíritu se le metió al hijo de él, a Can, y fue donde él dice que él bebió vino, Noé, él quedó dormido, desmayado por el vino, y él se aprovechó de él, y fue donde él se despertó, y los otros hijos lo honraron, dice, ellos no lo divulgaron. Representan a las personas que son fieles en las iglesias, con los pastores, con los hermanos, con los que están representando en el templo del Señor, sea un, ¿cómo se llama? Sea un mentor de la iglesia, que mentoree, sea el pastor, o sea la pastora. Eso es lo que representa ahí en Noé hoy en día. Y la arca representa a las iglesias, a las familias. Es un llamado para las familias que estemos pendientes en la adoración, que no los descuidemos en nuestra familia, de nuestros padres. Si nuestros padres no han conocido del Señor, doblar rodillas, ayunar por esos padres, que sea el Espíritu de Dios hablando en ellos, que no seamos nosotros, porque en carne nosotros les podemos hablar, pero no va a fluir nada, porque les podemos hablar, si no ponemos de nuestra parte el ayuno y la oración para hablarle a ellos, de nada va a servir a veces, porque es el Espíritu Santo de Dios el que los va a tocar, el que los va a ellos guiar a la verdad. Le va a dar ese deseo de escudriñar la palabra, le va a dar ese deseo de orar, le va a dar ese deseo de ir a la iglesia, de estar pendiente, buscando un lugar donde los mentoreen, donde les hablen de la palabra del Señor. Vemos hoy en día cómo todo es el desorden que está, eso es lo que representa, ¿no es? Casándose unos con otros, poniéndole al pastor, meterlo preso por si no casa, personas que no deben casar a veces, metiéndolos presos, lo están metiendo presos, el que no casa una pareja así. En esos tiempos estamos viviendo nosotros de maldad, y esto es una alerta para que nosotros los pongamos, que ya el tiempo del Señor los habla de una manera, los habla de otra, y debemos poner atención, poner el oído. ¿Qué nos está hablando el Señor? Tener intimidad con el Padre a solas, cerrar la puerta en el cuarto, adorar al Señor para que Él oiga nuestras peticiones. Y cada día, esto no es de cómo empezamos, si empezamos bien, esto es de terminar bien, porque necesitamos ser salvos, que nuestra alma esté redimida por Dios, que sea sana nuestra alma. Decirle al Señor si tenemos problemas, decirle al Señor, ordena esta tierra en mí, Señor, ordénala en mí, Señor, si hay algo malo en mí, sácalo, vacía mi corazón de cosas dañinas que me hacen daño, saca todo eso de mí. Después que el Señor los haya limpiado bien, Él los va a llenar de toda la palabra de Él, de todo lo de Él, de todo lo bendito. El Señor debe limpiarle el corazón, que quede limpio en nuestro corazón,
para que nos llene de sabiduría, entendimiento y lo del deseo de orar por nuestros hijos, el deseo de orar por nuestro esposo, por todos ellos, por cada uno de ellos. Si no se han convertido al Señor, el Señor los convencerá, el Espíritu de Dios. Él es el que los convence, porque dice que si la palabra, que si nosotros por nosotros mismos, por nuestra enojándolos, gritándolos, queremos llevar a la fuerza a la iglesia, a la fuerza que lean la Biblia, no funciona así, porque entonces estamos dejando el Espíritu de Dios a un lado. Estamos dejando como que nosotros vamos a hacer el trabajo del Espíritu Santo. Así lo estamos tomando, porque a la fuerza queremos llevar la familia que adore. No, el que hace el trabajo es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros, el trabajo de nosotros es enseñarles la palabra, orar por ellos, hablarles de Dios. No les gusta, porque no les gusta. Ellos se hacen a un lado. Pero a veces ellos tienen aquella, cuando vamos en el carro, pues ¿para dónde se van a ir? Ahí siempre yo ando mi Biblia. En el carro, cuando estamos en la mesa comiendo, pues ahí es de aprovechar y se les habla de Dios, porque de alguna manera no quieren, y así van oyendo, y les va entrando, y el Espíritu de Dios va trabajando en ellos. Cuando acuerdan, toda la familia, el arca, entramos al arca. Nadie se va a quedar afuera, no, que todos nos salvamos. Por eso ahí habla de 8 personas, solo habla de la familia de Noé, porque esto se refiere a la familia, a los matrimonios de cada casa, de que debemos de trabajar en casa con nuestra familia, levantar nuestra familia primero. No, sí, predicar a las demás personas también, pero predicar en la casa también, preocuparnos por la familia, por nuestros hijos. Es tan importante ayudarlos, decirles cuánto nos amamos, porque vemos que en los tiempos de antes las familias no le andaban a uno abrazando, no le andaban diciendo yo te amo, y tan importante es esa palabra, tan importante ver hasta el pequeño detalle de nuestros hijos, que ellos vean que nosotros estamos pendientes de ellos, porque ellos, algunos de ellos no dicen nada, tan callados, pero por dentro están, ¿será que mi mamá no me quiere? ¿Será que mi papá no me quiere? Nunca me dice que me quiere. Si le trajo le compró algo a mi hermano, ¿será que a mí no me quiere? Si no tenemos para los ambos, no le debemos de comprar. Debemos, si compramos uno, tenemos que ser para todos. Pero vemos como uno se crió deseando un abrazo, un amor, pero vemos que eso daña, pero no es culpa de los padres, sino una ligadura que viene de los antepasados, un demonio, malos espíritus que atacan a los padres, a los abuelos, y esa descendencia viene y piensa que eso es normal, pero eso no es normal. Nosotros debemos decir a los hijos cuánto los amamos y abrazarlos. Sí, entonces dice que así es. Entonces de Noé la historia sigue, el arca de Noé sigue. Vemos que todo Génesis, yo no lo terminé, lo dejé hasta cierta parte, el 6, pero eso continúa de Noé. Yo lo dejé lo leí hasta el 8. Pero esto sigue, porque sigue después de las generaciones y sigue aquí también. Lo había marcado aquí, no se me había olvidado que lo iba a leer. Aquí dice el 7:5. Lo voy a leer desde el 4. Dice aquí: porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra. Porque pasados aún 7 días yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 680 cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y sus mujeres,
de sus hijos, de los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que el séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días. Vemos que 40 días hubo lluvia para que se llenara toda la tierra, porque Dios quería raer todo, que muriera todo, animales, lo que quedaran, porque ellos vemos que ellos salvaron hembra y macho de cada especie, para que siguieran multiplicándose en la tierra, siguieran todo. Entonces 40 días llovió demasiada agua para perder a los gigantes Nefelim, que dice la palabra eran seres hijos de Dios que estaban aquí en la tierra, porque dice que Dios habían tirado las personas que se corrompieron, como tiraron a Satanás junto con sus ángeles, que se corrompieron, así también ellos, pero ellos eran gigantes. O sea que aquí existieron dinosaurios, existieron gigantes. Por eso a veces dan estas películas de dinosaurios donde tienen huesos, tienen cosas así, porque existieron, se perdieron muchas cosas de las que habían. En eso, si eran 40 días, fue demasiada agua, y para que se secara esa agua. Pero vemos que algunos espíritus salieron, demonios de ahí, por eso se siguió corrompiendo la tierra. Así como cuando Dios le salió al gadareno, al endemoniado, que tenía muchísimos demonios, que los demonios le dijeron que si lo dejaban al Señor, a ellos meterse, introducirse en los cerdos. Y vemos que eso representa ya lo he explicado, de que los demonios necesitan un cuerpo para vivir, los malos espíritus necesitan un cuerpo para habitar. Por eso no le demos cabida a los malos espíritus, a todas malas ideas que nos vengan a la mente, a todo malo pensamiento. Eso no lo pone Dios, eso no viene de Dios. Cuando pensamos mal de la otra persona, ¿será esto? ¿Será que esta persona me dijo esto? ¿Será que era por mí? Esos son malos que las pone el enemigo, los malos espíritus. No le demos cabida. Cuando venga ese malo pensamiento en nosotros, los pongamos a orar en la mente. Oremos, si estamos trabajando, orar en la mente, decirle: Señor, no tengo cabida para un malo pensamiento, para esos malos espíritus. Solo te necesito a ti, el Espíritu Santo de Dios, que trabaje y vive en mí. Entonces orarle hacia el Padre, no darle cabida de los malos pensamientos, no darle cabida para hablar de otros, porque eso, los pensamientos solo vienen de los malos espíritus que quieren vivir en los cuerpos. Por eso no debemos de darle cabida, porque si nosotros podemos estar orando, pero pueden venir malos pensamientos. Pero por eso está la oración. La oración, si estamos trabajando y se nos vienen pensamientos, orar. Andamos trabajando, andamos limpiando la casa, orar o cantar alabanza, pero no darle cabida a los malos pensamientos que los dañen el corazón, la conciencia. Porque vemos que las malas cosas vienen a dañar el corazón, a dañar la mente de nosotros, si le damos cabida a los malos espíritus, a las malas personas también que traen crítica. Hay que alejarse uno y no dar cabida, porque por medio de eso también nosotros podemos corromper. O estar oyendo a alguien que hable de otra persona no es bueno prestar atención, porque entonces hay que darle cabida. Si los hablan del Señor, de la palabra, ahí sí, pero si los hablan de otra cosa, no está bien, porque le estamos dando entrada a las malas influencias que moren en nosotros, que se alojen en nuestro corazón. Saquemos todo eso. Hay que decirle al Señor: ordena esta tierra, Señor, en mí, así como lo ordenaste en Génesis. Saca todo eso dañado de mí.
Alíñame, Señor. Saca todo lo que no te agrada de mí. Limpia mi corazón y llénalo de bondad. Multiplica en mí toda bendición, de la bendición de lo alto, que es lo que necesitamos, la bendición de Dios. En el nombre del Señor, hasta aquí me ayudó el Padre, porque vemos que Él nos da la palabra Él nos da la palabra y nos ayuda a dar la palabra, porque por nosotros mismos no vamos a poder dar nada. Todo el que da la palabra y el que hace algo es porque Dios lo ayuda a darlo, porque la palabra de Dios es espiritual. Es algo espiritual la Biblia. Vemos que cuando alguien tiene un accidente, la Biblia no se quema, la Biblia queda ahí, puede recibir un poquito de daño, pero la Biblia queda, la Biblia no se quema, porque ahí da el demostrar al Señor que esto es espiritual, es algo especial, no se puede quemar, ni nadie puede pisotear la Biblia. La Biblia hay que cuidarla mucho. A mí un día se me olvidó afuera la Biblia y se me mojó toda, pero yo no la tiré hilando, ahí la tengo guardada la Biblia. Se me le cayó una gran tormenta, ahí está la Biblia. Yo no la voy a tirar porque es algo sagrado. No podemos andar la Biblia en cualquier parte como que fuera cualquier cosa. No, la Biblia se atesora en el corazón porque es la sabiduría de Dios, el entendimiento, y por medio de esto nos abre la mente espiritual a nosotros y nos saca todo lo malo que tenemos dentro. Dios trabaja por medio de esto, por medio de escuchar la palabra del Señor, que lo den la palabra, por medio de escuchar alabanzas. Un día mi hermano no podía dormir, él está en España. Él no podía dormir de que tenía insomnio, como que algo lo dañaba y no lo dejaba dormir. Dice, algo lo perturbaba. Y como hablé con él un día, yo lloré por él y le dije yo, cuando tú te sientas, le digo yo, mal, le digo yo, pone alabanza, ora, para que se vayan. Cuando uno no tiene a Dios, no ha recibido al Señor, tú estás lleno de cosas que no es buena. A veces miran cosas en el teléfono que no es bueno, eso les daña. Entonces dice que él puso alabanza, dice, y dice que así pudo dormir bien tranquilo, dice, y dice que él cantó, adoró también, que así se van las malas cosas, las malas influencias salen de los niños. Cuando los niños no pueden dormir, no es porque no quieran dormir, algo tienen, sea que están enfermos, o sea que algo no los deja dormir. Entonces debemos orar por ellos, cantarles alabanza, ponerles alabanza hasta que se duerman, porque es tal vez malas cosas que hay ahí en la cama de ellos y ellos no pueden dormir. Los niños pueden ver cosas, pero como ellos no pueden hablar, lo reflejan llorando. Hay niños así que es que como una enseñanza que yo recibí, de que cuando nosotros sabemos, el enemigo está ahí desde que antes de nacer, desde la eternidad, él está ahí para acusar. Vemos como hay niños que vienen agarraditos del cuello, como que quiere quitarles la vida, quiere arrebatarles la vida. Entonces, desde que antes que estemos embarazados, te puede estar orando por ese niño, por esa niña, cuando estamos embarazados también, porque el enemigo está ahí para acusar, pero ahí está Dios con su misericordia. Por eso no permite muchas cosas, que hay niños que vienen moraditos, que ya para morir, pero la mano de Dios está ahí y no muere. Muchos niños han nacido así, pero Dios está ahí para rescatarlos, tiene misericordia de ellos. Así también de muchos borrachos, murieran tantos borrachitos, pero Dios tiene misericordia de ellos con su mano y ahí los guarda, porque un día alguien se les va a presentar, les va a dar la palabra, y muchos de ellos oyen la palabra del Señor, y así ellos vuelven el corazón a Dios, y ya esta persona no se perdió. Y es una persona, cuando nosotros damos la palabra, debemos anhelar de dar la palabra, que por eso Dios les dijo a los discípulos cuando se fue, ir por todo el mundo y predicar la palabra de Dios a toda criatura. Todo aquel que oyere y creyere fuere bautizado y será salvo. Esto tiene que nacer en anhelo en nosotros. Las personas que tenemos enfrente, platicamos, o si hay más, platicarles de Dios, hablarles de la salvación del Dios, para que ya alguien estuvo ahí, alguien les habló del Señor, y ya no así el día de mañana, a mí nadie me habló. No, debe de haber ese anhelo en nosotros de hablarle a cualquiera que sea, anciano, niño, lo que sea, de hablarle de la palabra del Señor. No solo, esto no se trata solo de ir a cantar a la iglesia, no, esto se trata de hablar este evangelio, de llevarlo a todas las esquinas donde sea. En el nombre del Señor los bendigo a cada uno, bendiciones, y me conectaré otro día, voy a tener otra enseñanza,
otro día en el nombre del Señor, que sea nuestro Padre, porque si Él tampoco no es la voluntad de Él, debemos de pedirle sabiduría, entendimiento, dirección a Él para todo lo que hacemos. Dirección al Padre en el nombre del Señor. Amén. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.